tres. ¿Les molesta? Marisa, Leandro, Andrea. No, para nada, absolutamente, no, para nada. Bueno. Los videos que tenemos ya. No, para nada. Tenés razón, la cantidad de videos que tenemos ya. Me quedan mis propios memes, así que imagínate. Hay algunos que no los... Sí. Hay algunos que no los registramos, sabemos que tenemos memes, sabemos que tenemos hasta sticker tengo, así que de todo, ya, Sí. ya evité la vergüenza. Ya está. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, junto con Adriana y en nombre del Instituto Capacit, con el saludo de nuestra directora que nos iba a acompañar, pero tenía otro compromiso, así que intentaba acomodar los horarios, pero no pudo, así que nos pidió que les agradezcamos en nombre del Instituto. Aparte, bueno, Adri ahora se va a presentar ella, es una de nuestras coordinadoras del profesorado de psicología. Marisa Schwab, Leandro de Otto y Andrea Petrarca son profesores del sistema educativo, trabajan en 3 de febrero. En el caso de Marisa es de gestión privada, trabaja en escuelas de gestión privada, no sé si también trabajas en gestión estatal. No, este año no, hace un par de años que no. Y Leandro y Andrea trabajan en gestión estatal. Y bueno, con Adriana nos pareció, el año pasado nosotros hicimos un conversatorio con directores, y este año nos pareció que esto de la pandemia y esto de cómo la escuela entró a las casas de todos de diferentes maneras, según los roles que cada uno fue teniendo de alumno, de estudiante, de madre, de docente, etcétera. Estaba bueno recuperar un poco qué nos podían contar los docentes de enseñar en pandemia y cómo fue y es desarrollar su experiencia en esta pandemia, a donde de golpe tuvimos que salir a generar propuestas de enseñanza en entornos virtuales. Hoy justamente en esta situación que estamos viviendo se da un nuevo cambio porque la provincia de Buenos Aires definió el retorno cuidado, escalonado, gradual a las aulas a partir del miércoles, por lo menos en las escuelas de gestión estatal. Algunas escuelas de gestión privada ya lo habían empezado a hacer hoy. Así que, bueno, en esta transición, pero venimos con 1 año y medio de historia de esto, y la idea es que ellos nos puedan contar, nosotros lo titulamos así, cómo es hacer escuela en pandemia, cómo es enseñar y transitar esta experiencia en pandemia. Así que en función de eso, bueno, las voy a dejar con Adri, que va a presentar un poco el dispositivo, la propuesta, y a ustedes entrar en diálogo con nuestros invitados. Desde ya, Marisa, Leandro y Andrea, reiteramos nuestro agradecimiento por compartir este espacio. Bueno, yo simplemente mostrar un poquito este dispositivo que armamos de manera colaborativa en el campus, y que quedó tan largo, pero si pudieron mirarlo, tanto los estudiantes a quienes se los hemos enviado esta mañana completo, como los profes, habrán visto que hay como un primer conjunto de preguntas que tienen que ver con, bueno, esta mudanza de la escuela, esta escuela mudada a la casa, y toda la problemática que eso ha implicado para poder salvar ese obstáculo. Y después hay un conjunto final de preguntas que tienen más que ver con lo pedagógico-didáctico, digamos, ¿no? Y dentro de lo pedagógico-didáctico, acá hay convocados docentes de distintas áreas y de distintas gestiones. Intencionalmente con Diana pensamos en esto, ¿no? Tal como ella les decía el año pasado, que iniciábamos la pandemia, este conversatorio, que es parte de la práctica en terreno, del espacio de la práctica, ya que no podemos ir a las instituciones a entrevistar a los directivos o a los profesores,
hemos traído el año pasado los directivos al aula y este año los profesores al aula, a nuestras aulas, a esta aula tan particular, cuadriculada que tenemos. Y bueno, y en aquel primer momento, el año pasado, preguntamos cómo habían hecho para resolver. Eran 2 directivos de gestión estatal, uno de una escuela pequeña y uno de una escuela multitudinaria. Entonces nos contaron cómo habían logrado rearmar la institución en esa situación de virtualidad sorpresiva. Este año pensamos, bueno, ya sabemos, ya no es tan sorpresivo, ya hemos transitado esto, ahora entonces vamos a preguntar por la enseñanza y por el aprendizaje. Entonces, siendo ese el objeto de análisis, ya no eran los directores los que necesitábamos convocar, sino eran los profesores, los que efectivamente están ejerciendo la enseñanza en esta condición virtual, de alternancia, bimodal, o cómo nos vaya llevando el año, ¿no? Entonces, Diana propuso que ella convocó a Andrea, convocó a Leandro, y me decía, me está faltando alguien de gestión estatal y de alguna materia que sea de incumbencia de los chicos del profesorado de psicología. Así que Leandro es el profe de presentación. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, a todas. En este caso voy a hacer una pequeña corrección a Diana nada más, que obviamente no tiene por qué saberlo. También trabajo en una escuela privada y en este caso yo doy prácticas de lenguaje en esa escuela y todas las demás horas que tengo de literatura se dan en 3 escuelas del distrito de 3 de febrero de gestión estatal. Así que bueno, prácticas de lenguaje y literatura en este caso son las 2 materias que doy. Perdón, Leandro, no conocía esa parte de tu currículum, pero buenísimo, nos viene re bien las 2 miradas. Así que ya tenemos que, podemos completar ahí con la profe las 2 miradas, exactamente. Andrea es profe de matemática. Andrea, ¿querés vos presentarte y decir dónde te desempeñás? Hola, buenas tardes, buenas noches, depende de cómo lo tomemos. Soy profesora de matemática, elegí dar en el Estado, pero doy en 2 ramas, en técnica y en secundaria básica, de los cuales también hay una diferencia con los alumnos, también tiene que ver con cómo lo reciben, o sea, también hay 2 miradas, que yo creo que no hay 1, 2, 3, es un paradigma y hay como un abanico de miradas que uno lo va viendo a medida que va pasando el tiempo, ¿no? Porque siempre se va descubriendo algo nuevo. Mi materia es la más odiada por todos, no está muy bien recibida cuando uno dice vamos a ver una clase de matemática, cuesta un montón, pero bueno, he logrado varias cosas, hemos logrado con los directivos, lo que pasa es que es un trabajo en conjunto que, bueno, uno después empieza a desarrollar y puede ver que no es un trabajo individual, que en realidad siempre se hace mejor trabajo o se logra muchos mejores resultados si se trabaja en equipo, no tanto individual. Pero bueno, me sorprendió que Diana me llamara, porque primero que es todo de psicología, y los que eligen psicología es como que se escapan un poquito a matemática, entonces fue como algo sorpresivo, pero bueno. Bienvenido sea, si puedo sumar algo, conmigo cuenten. Y Marisa, contanos un poquito de vos y de tu trayectoria, formación. Bien, buenas tardes a todos también. Soy profe de química y de ciencias naturales. Hace 17 años que ejerzo, pasé por la gestión pública, por la gestión privada, y estos últimos años tengo un pequeño, muy pequeñito, entonces decidí todo en la gestión privada porque me acomodaron, me hicieron un combo de horas perfecto, bien ordenado, bien acomodadito y me venía al pelo. Doy, además de química, salud y adolescencia, ¿sí? En 4º año.
y además química en una escuela, o sea, la escuela en la que trabajo de gestión privada es, además de ser religiosa, es mega escuela con 4.000 alumnos, con una gestión directiva de orientación, de grupo, de todo, también muy grande, y doy salud a adolescencia y junto con química. Es escuela técnica, ¿sí? De gestión privada, pero técnica. Muy bien. Tenemos un abanico, un panorama, una diversidad de perfiles, ¿no? Como para poder preguntarles cómo les ha ido en este año y medio de enseñanza de sus contenidos y de sus espacios en esta nueva situación, ¿no? Siguiendo un poquito el dispositivo que armamos, ¿alguno de los estudiantes quieren empezar a preguntarle, y por ahí puede ser en paralelo o enfocado a alguno de los profes en particular? ¿Quieren arrancar alguno de los nuestros? ¿Quién se anima? Está pasando lo mismo que sucede con los más chiquititos, con primero, segundo, tercero. Me siento igual que con mis alumnos. Vos le preguntás si está todo silencio. Claro. Remamos nosotros, empezamos nosotros. Primera pregunta, decía, inicio. Y yo puse caos. En marzo 2020 fue caos. No saber qué hacer, dejar la presencialidad, el estar acostumbrado después de 16 años a estar mirándole la cara al alumno ahí y viendo que no entiende nada, que le estás hablando de lo que sea. Química, yo hablo de química, que no entiende nada y te miras con cara de qué me está diciendo esta mujer, y cuando le hablas de salud a la audiencia les da vergüenza, entonces les ves la cara a una virtualidad en donde, claro, yo arranqué en marzo, dije, yo pongo Classroom, y mi compañera dijo, yo pongo Meet, y mi otra compañera dijo, yo pongo Zoom, y la otra, y los pibes no sabían a dónde tenían que ir, a dónde tenían que entrar, en qué horario, con qué clave, con qué caos. Así arrancamos el 2020. Caos, caos, absoluto. ¿Qué meto? ¿Qué saco? ¿Qué pongo? ¿Qué les doy? ¿Qué no les doy? ¿Qué contenido le va a venir? ¿Cómo le explico los métodos anticonceptivos acá y que nadie me prenda la cámara? Entonces, caos. Eso fue, así arrancamos, caos. Después fuimos desesperación. Sí. En el mío fue desesperación, matemática virtual, nosotros era todo formato papel, saqué fotocopias en el año 2019, febrero de 2020 saqué fotocopias para mis 120 alumnos, que siempre les saco las copias para que puedan trabajar, y realmente no podía utilizarlas porque tenía que hacerlo en forma virtual, y el Classroom, que ya lo usábamos, o sea, a mí me gusta mucho la parte tecnológica, y en matemática es mucho más fácil dar clases con mezcla de tecnología y presencialidad y un poco de preguntas y debate, pero lo mío fue desesperación porque tenía copias ahí que estaban durmiendo, que durmieron todo el 2020, y empezar a reinventarnos. Eso es lo que decía Marisa, ella, química, matemática, son dos de las materias que somos los que más remamos, es como que remamos en dulce de leche, estamos siempre tratando de motivarlos, Bueno, en mi caso yo hago muchos juegos, entonces en la primera instancia fueron todos pensamiento lateral, crucigrama, tratar de ver cómo podíamos sobrellevar esta pandemia, porque era un caos en todos lados, los alumnos no sabían cómo hacer, se acercaban a las escuelas diciendo que no sabían cómo conectarse. La verdad que fue bastante un replanteo y una reflexión desde cómo dábamos las clases y pararnos desde otro lado, ¿no? Como volver a inventarnos y salir de nuestra zona de confort. Creo que nosotros nos habíamos quedado en una zona de confort de cómo dar la clase, yo hace 10 años que doy clases en el secundario, entonces es como que uno ya lo venía armando y ya venía planificando, y una de lo que a mí me pasó fue la desesperación, porque a mí me gusta tener todo organizado, bien de matemática, tener todo exactamente qué hacer en un mes, una semana, y esto era reinventarme continuamente, ir cambiando, reformulándome, tratando
de ver si lo aceptaban o no lo aceptaban, cuántos chicos se conectaban, cuántos no, desesperación. Yo trabajo justo en la parte vulnerable, que es de Fuerte Apache, entonces es como que ahí la desconexión fue total, muy poca conexión, y después tenía la técnica que se conectaban todos y desesperadamente buscaban aprender. Entonces tenía un antagonismo muy marcado, de los cuales en algunos se conectaban y me pedían, me exigían, que eso me llamó mucho la atención porque cambiamos, ¿no? Antes era el docente que le exigía al alumno y ahora el alumno me exigía a mí qué es lo que tenía que darle y cómo le tenía que dar y qué formato en las técnicas. Y en las escuelas medias no, la verdad que fue una desesperación por eso de no encontrarnos, no saber nada de ellos. Antes por lo menos sabíamos que estaban ahí, sentados, y que tenían problemas y nos contaban, pero al no estar conectados no sabíamos qué pasaba. Si tenían COVID, si no tenían COVID, si estaban bien, si estaban mal, si estaban tristes. La verdad, a mí esa parte del 2020 me agarró una desesperación, de los cuales empezamos a buscar distintas alternativas. Usamos el WhatsApp, algo que para mí era impensado porque es mi número personal, y mis alumnos y todo el mundo tenía mi teléfono, mi número, y me llamaban a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, preguntándome un ejercicio, y pasamos con esto de el enojo, no me respetan, esta cosa que uno dice, bueno, no me respetás mi horario, y resulta que los chicos tenían el dispositivo disponible a las 4 de la mañana. No era un problema de ellos o una falta de respeto, que era la posibilidad que tenían, en ese momento podían hacer la actividad, y la costumbre o el hábito de que en ese momento que está haciendo el ejercicio el profesor le contesta. Entonces me parece que ahí fue esto también, el aprendizaje de cómo damos clases, si son dependientes, si son autónomos, bueno, me vino un montón de reflexiones que por eso me agarró una desesperación. A mí que me gusta tener todo organizado y todo pensado con anticipación, el 2020 me desequilibró completamente. Bueno, yo interrumpo a la profe, sí. Yo voy a ser más cortito, en este caso voy a ir contestando la pregunta porque veo que después se repiten y si no, después por ahí podemos caer en esto de ya haber contestado las preguntas en el camino, a menos que quieran que lo hagamos así como charla abierta. A ver, en principio, el inicio fue apagar un incendio. Me parece que uno pensaba en una cantidad de agua para apagar un incendio de una situación corta también. Uno no pensaba en algo de tanto tiempo. Entonces, claro, al principio era simplemente una cuestión de entregar algunas actividades, ponernos en un contexto de esto, de 2 semanas. Y en la medida que el tiempo fue avanzando, nos empezamos a complicar y empezamos a ver que esto requería de otro tipo de estrategias y ver con qué posibilidades contaba cada uno, en definitiva. Así que creo que en principio yo lo definiría así, como apagar el incendio inicial y enfrentarse a lo desconocido. Ese para mí fue el inicio. Así es. Acá, Hay una chica que pregunta, sí, dice si pudimos acceder, todos los estudiantes, si todos podían acceder a las plataformas. Y realmente no, porque depende del contexto socioeconómico que enfrentan las familias, y ahí sí que la cuestión de una escuela estatal y una escuela privada se nota una gran diferencia, incluso en la cantidad de conectados, digo, el porcentaje debe dar, y yo lo puedo comparar directamente entre mis grupos del privado y los grupos del Estado, 90%, 95% de asistencia, donde hay una persecución casi constante de todos los preceptores, que de repente tienen un curso cada uno, a el Estado donde un preceptor tiene 3, 4 cursos y no puede estar conectado a un Meet o a un Zoom, y donde los chicos, por una cuestión o porque trabajan, o porque caen en alguna especie de pozo depresivo también, y que es algo entendible totalmente. Desde un chico de 6º año que se perdió un viaje de egresados, el último año con los compañeros, hasta un chico de 1er año que recién entra a la secundaria y que no entiende absolutamente nada de lo que está pasando alrededor. Bueno, las dejo a las chicos que también en este caso opinen ellas sobre su experiencia. Y nosotros en la escuela en la que trabajo hace 7 años trabajamos con una plataforma que se llama, 8 años, que se llama Acadeu, o sea que los chicos ya estaban acostumbrados a trabajar con una plataforma todos.
Lo único que hizo la escuela cuando vio que a las 2 semanas cada uno de nosotros había buscado una forma distinta de conectarse fue pagar por la de Microsoft, por Teams. Entonces todos los profes nos conectamos por la de Teams. Todos tenemos equipo, o sea, todos los chicos tienen su usuario de Teams. Nadie puede entrar porque Zoom también era un problema, porque le podían dar el link a otro y que te entre cualquiera a tu clase. Entonces, decidió esto y la verdad que sí, en la escuela privada el tema de la conectividad de las plataformas no fue uno de los mayores inconvenientes. Yo tengo 400 alumnos, tengo un 95% de conectividad. Hay 4 o 5 alumnos por curso que no se conectan, pero después casi todos. Perdón, en cambio yo, Marisa, no. Yo todo lo que dice Leandro, que dice Marisa, la verdad que los admiro, chicos, porque la verdad a mí fue todo al revés, el 95% no se conectó, el 5% se conectaba, de ese 5% era intermitente, nosotros teníamos una vez por mes, se conectaban, nada más. Había una de las chicas que preguntó cómo hacíamos con los chicos que no tenían acceso. Nuestra escuela, lo que pasaba, que es una de las escuelas que pasó de que se conectaban en todas las materias un 5%, nosotros teníamos formato papel y el gobierno había dado unos cuadernillos de los cuales estaban separados por niveles. Esos cuadernillos tomamos la decisión de entregárselo a aquellos que no tenían conexión, que no tenían ningún celular, ningún dispositivo, que no tenían internet. Uno de los problemas que surgió fue que el nivel que tenían los cuadernillos era muy alto para el nivel que estamos dando en el nivel secundario. Entonces, eso también empezó a decaer y a utilizar como estrategia es unos cuadernillos en formato papel, de los cuales tratábamos de ver dónde poder hacerlo. Los profesores, en mi caso, he gastado muchísima plata para poder darle, aunque sea una actividad, y una de las cosas que pasaba, que dijo Marisa, que le dijo Leandro también, era tratar de ver qué es lo que íbamos a evaluar, porque en una situación de pandemia, donde cada uno está en su casa, donde no tiene conexión, donde está, que a veces me ha pasado a mí, yo tengo un departamento de 2 ambientes nada más, y si somos muchas personas y estar conectados en un Meet, se tiene que ir los demás, porque es como que no se puede concentrar, hay demasiado ruido, o lo que me pasa a mí, una de las características que tiene la comunidad donde trabajo, es que al ser vulnerable, trabajo en el Fuerte Apache, exactamente, o en el Ejército de los Andes, lo que sucede ahí es que los vecinos ponen la música a súper volumen, muy alto. Entonces, el poder de concentración no es el mismo que en un aula donde está armado dentro de las condiciones que podemos llegar a tener en estos momentos, está armado como para poder estudiar, para poder concentrarse, donde hay herramientas, donde hay un profesor disponible, y en las casas pasa otra cosa. En las casas se pueden distraer, los padres empiezan a hacerle actividades de limpieza, de compra, de cuidado de hermanitos, de otras situaciones de las cuales es muy difícil pensar en el aprendizaje. Es muy difícil decir, bueno, a ver, esto lo va a aprender porque están en otras condiciones. Me parece que justo está dentro de las preguntas que hicieron ustedes, que nos mandaron acá. Esto es el acompañamiento, el vínculo. Nosotros, por lo menos de los que trabajamos en las escuelas donde tenemos estas comunidades, fue mucho más acompañamiento. No fue tanto el aprendizaje, fue más acompañamiento para saber cómo estaban. Muchos estaban, Víctor, entonces vos sabés del tema. el tema del acompañamiento de que muchos chicos tenían COVID y no sabían a dónde ir, no tenían el número de teléfono. Antes iban y preguntaban al preceptor o preguntaban al directivo, y ahora tenían, no sé, en ese momento tenía la profesora de matemáticas, al profesor de matemáticas qué hacía, a dónde iba, si tenía esos síntomas, si podía hacerlo, cómo hacer para conseguir. Una de las cuestiones eran que nosotros dábamos los alimentos y siempre preguntaban
qué día se hacía la entrega de alimentos, ahí más o menos teníamos un vínculo de cómo le estaban pasando, qué es lo que le estaba sucediendo. Entonces, es un tema de que en otras escuelas no pasaba, en otras escuelas lo único que exigían era que el aprendizaje, por lo menos lo que me pasaba a mí, que el aprendizaje de los cuadernillos era muy alto, un nivel muy superior, y que las fotocopias o lo que había decidido como criterios o como contenidos prioritarios era un nivel muy bajo porque ya lo habían visto años anteriores. Entonces ahí sí hubo una reflexión y un poder de debate de siempre qué es lo que podemos evaluar, qué es lo que vamos a dar, porque son distintas comunidades, son distintos contextos. Entonces se presentan en esto de que no es todo igual. A veces uno planifica para un año, tercer año, primer año, segundo año, tercer año, y resulta de que la comunidad de primer año de una escuela es diferente a la de otra. Entonces se hace más un diagnóstico de cómo, a qué comunidad está pensada o elaborada, y ahí uno puede llegar a planificar qué actividad. Yo en realidad hice mucho más juegos y un poquito de introducción en algunos temas matemáticos, y casi todo di de primaria, como para que más o menos se adapten y puedan llegar a hacerlos todos sin ninguna dificultad. Y así todo hubo mucha deserción porque no podían hacerlo por este contexto que tenían, tanto en el barrio como en otros lados, ¿no? No hay que olvidarse Sí, Leandro, que esto tiene que ver con lo que plantea la segunda pregunta acerca del vínculo emocional, que en la gran mayoría de los casos nosotros no llegamos a conocer a los alumnos en 2020 y tampoco en 2021. Es decir, salvo en alguna instancia como le pudo haber pasado a Marisa en el colegio privado y a mí en el mío, donde tal vez uno los conocía años anteriores, en el resto de los cursos, en lo que pasa en la gestión estatal, es que no se llega a conocer a los alumnos y por ende el vínculo emocional todavía es mucho más difícil de mantener, porque si no conoces ni una cara y si se conectan a Zoom, lo poco que se conectan, tienen la cámara apagada, uno le está hablando a una pared realmente, porque entre la vergüenza que ya ellos mismos cargan, dentro del aula es muy difícil hacerlos leer, por ejemplo, porque tienen mucha vergüenza. Les es difícil exponerse ante una cámara. Uno dirá, ¿cómo? Si después tienen Instagram, ¿no? Y suben fotos así, bueno. Pero la página personal de uno para sus amigos es una cosa y dentro de la institución o exponerse delante de un adulto, de un profesor, es una situación totalmente diferente. Bueno, ese vínculo emocional tiene mucho que ver con lo que nosotros podemos hacer tratando de ponernos primero en su lugar, en definitiva. Y ahí también entra en juego la herramienta. Yo particularmente descubrí que mucho más resultado me daba, por ejemplo, el canal de YouTube. Yo el año pasado creé un canal de YouTube en el mes de marzo, que se llama El Aula Virtual de Leandro, le puse el nombre, no, obviamente no soy un creativo en ese sentido, donde llevo subidos 107 clases, 107 videos, en donde los chicos pueden entrar y ver a la hora que quieran, en el momento que lo deseen, porque muchos trabajan o muchos no pueden en el momento que está el horario del Zoom o del Meet, y ellos ven la clase que dura entre 20 minutos, 35 minutos, todo lo que corresponde a esa semana. Y pueden seguir una lectura a partir de un libro, un texto que estemos viendo, o, insisto, ver la clase. Que uno que hace, le incorpora memes, videos, música, además de estar grabándonos nosotros mismos. Ahí me está mordiendo el perro de Andrea. Bueno. Perdón. No pasa nada. Digo, esas cuestiones que nos suman con los chicos. A ver, yo tengo 30 años y en definitiva también lo veo porque tengo una hermana que tiene 19, entonces lo veo como mucho más cercano también qué cosas le gustan a los chicos que tienen 15, 16, 17, 18. Ellos viven de las redes sociales, porque viven a través de Twitch, porque viven a través de Instagram, porque viven a través de los YouTubers. Ese es el nuevo medio de comunicación para los chicos. Los chicos no leen diarios, los chicos no ven, no sé, Canal 13, no ven TN o C5N. Están atrás de sus propios medios de comunicación, que son esas redes sociales para jóvenes. Bueno, esa herramienta a mí me ha funcionado de una manera espectacular y es lo que me ha mantenido cierto vínculo con chicos que después te lo agradecen. Y ahí está la clave del asunto. Profe, yo el otro día a las 3 de la mañana me puse a hacer una tarea porque estaba desvelado y me puse a ver la clase en YouTube. Perfecto.
era imposible que ese pibe se conecte de repente a las 4 de la tarde, porque estaba trabajando, o porque se fue a dar una vuelta con los amigos. ¿Por qué? Porque está deprimido por una pandemia que lleva 1 año y 3 meses. Entonces, ese chico a la tarde le tocaron el timbre, 2 amigos y se fue a pasear. ¿Y yo cómo lo voy a juzgar? Si tiene 17 años y está en 6º año y se perdió los últimos 2 años de su vida atrás de un barbijo y de una máscara. Yo no puedo juzgarlo, sí puedo pedirle que tenga responsabilidad. Pero también me pongo en los pies de ese chico, de esa chica, y la verdad que me da mucha pena. Entonces, esta herramienta también sirve como un acercamiento. Bueno, corto ahí, si no me extiendo. Han pasado, yo resumo, aprovecho y resumo. Bueno, había una pregunta de Maximiliano, pero que de alguna manera la contestaron entre los 3, mostrando cómo cada uno tuvo que afrontar y abordar la realidad contextual. Yo siempre les digo lo mismo, ¿no? Hoy el aprendizaje es situado, no puede ser de otra manera. Entonces, en el caso de Marisa, la escuela tenía una plataforma que les permitió sostener el vínculo y el aprendizaje. En el caso de Andrea, el WhatsApp les salvó la vida, de alguna manera, ¿no? Y a nosotros al principio también, porque era lo más, lo digo también para el Capacit, nosotras... el año pasado, toda la primera parte, el WhatsApp nos salvó. Encontramos la manera de dar clase, nunca se me hubiera ocurrido esto que ella decía, ¿no? Pero fue tal vez el recurso más popular para determinados sectores, pero que también ayudó a mantener el vínculo y algo del aprendizaje. Y en el caso de Leandro, él apeló a otro tipo de tecnología como recurso para poder de alguna forma acercar los contenidos a los estudiantes, ¿no? Todos trataron de hacerlo respetando primero la realidad que les tocaba, según sus contextos. Esto respecto de los medios. Me llamó mucho la atención, Andrea, esto que vos decías, ¿no? Fíjate que atendiendo a la falta de conectividad, los cuadernillos iban a ser, teóricamente, el soporte que planteaba Maximiliano, y sin embargo tampoco estaban al nivel de los estudiantes, digamos. También había ahí un obstáculo, porque por más que estuviera en formato papel y se lo pudiera llevar, si eran incomprensibles, tampoco eran una herramienta, ¿no? Es decir, no será para todas las escuelas, pero para la tuya sí. Entonces, como siempre, el que media los recursos es el docente, que sabe cómo aproximar cada uno de los materiales, los recursos y las estrategias a su grupo de alumnos, porque los cuadernillos, los libros, están hechos y pensados para un público general, para un alumno tipo, no para ese alumno, ¿no? O para el grupo de alumnos de esa escuela en particular. Entonces, la verdad que el rol docente ahí fue la mediación del recurso, tratar de ver qué de eso podías usar para que hagan, al menos decías vos, una tarea, una actividad, ¿no? Muy distinto al caso de Marisa, que seguramente sus chicos se conectaban en el 95%, y al de Leandro, que les aportó un recurso apelando a lo que él sabe que ese público consume, digamos. Le puso a disposición un recurso que es el que consume ese grupo de estudiantes. Esto con respecto a los dispositivos. Ahora, una cosita, nada más. Porque acá hay una Sandra pregunta, ¿qué pasó, por ejemplo, en la escuela con los alumnos que no tenían dispositivos disponibles? En la escuela en la que yo trabajo, la escuela sacó computadoras de la escuela, de lo que es tienen técnicos en informática, sacó de los talleres las computadoras y se las llevó a aquellos alumnos que no tenían dispositivo. Se las instaló en la casa. Así como algún profe también que no tenía conexión porque no tenía dispositivo compatible o porque era, no sé, viejo o lo que sea, no tenía memoria, también le llevó dispositivos a la casa. Bueno, en ese caso... Perdón, sí. No, perdona, habla, disculpa. No, yo digo, yo los cuadernillos, la verdad, ni los miré. Uno acostumbrado a hacer guías de toda la vida, armamos la guía, yo armé mi guía
como todos los años, la subí a cada equipo que tengo con cada curso, y en cada equipo, además, están los directivos, los preceptores y el equipo de orientación, y en caso de que algún alumno no tuviese acceso al encuentro, porque, a ver, tengo todas las semanas, tengo veces de encuentro sincrónico, ¿sí? Las horas que tenía en el aula las tengo como encuentro sincrónico. Alumno que no se podía conectar, cualquier persona, el equipo de orientación o alguien de los directivos o algún preceptor podía entrar a mi equipo, descargar la guía y llevársela en formato papel, o que el alumno pase a buscar el formato papel de la guía que yo había. Además de que uno se la podía mandar por mail o por cualquier otra forma, de cualquier otra manera, ¿no? Pero no fue un impedimento esto. Bueno, en el caso de gestión estatal, sumando un poco a lo que Marisa planteaba, y ya no tanto desde el rol de profesora de práctica, sino desde mi otro rol, también la escuela se fue reinventando y buscando diferentes estrategias, porque bueno, en lo que es el universo de las escuelas de gestión estatal, tenemos de contextos vulnerables, de menos contextos vulnerables, con mayor acompañamiento familiar, con menor acompañamiento, pero también se fue como modificando, y esto fue una dinámica permanente, incluso el propio Estado, porque el año pasado llegaron los cuadernillos, y este año de la experiencia transitada, llegó fondos para que cada escuela defina cómo organizar sus cuadernillos, cómo armarlos, cómo darle forma, porque esto que decía Andrea es cierto, eran cuadernillos que no contextualizaban la enseñanza a cada espacio, a cada tiempo situado. Y entonces esto requirió de esto que planteaba al principio Andrea, y que nosotros ponemos el énfasis en el espacio de la práctica en primer año, que es ser parte de un equipo. Esto que de alguna manera también lo decía Marisa, bueno, no solo ella, cualquier otro agente de la escuela, cualquier otro profesor o ayudante o directivo de la escuela podía acceder a descargar esa actividad o ese archivo y entregárselo en formato de papel. Esto nos lleva a plantear de que esta pandemia de alguna manera está empezando a instalar, yo me quedo con una frase que dijo hoy Andrea, de salir de la zona de confort, ¿no? Y salir de esa zona de confort no solo, sino formando equipo. Creo que es uno de los grandes aprendizajes que nos llevamos de esta situación, o que estamos transitando en esta situación, porque todos la seguimos transitando, y que requiere, como decía hoy Adri cuando abrió la reunión con el dispositivo, de un permanente trabajo colaborativo. Nada, me quedé reflexionando en estas cosas que... Quisiera avanzar un poco sobre, ustedes han planteado la contextualización de sus escuelas y de cómo cada institución pudo ir resolviendo de la manera que se pudo, mejor, digamos, con los recursos que se pudo, y cómo cada uno de ustedes también se apropió de una manera de llegar a sus estudiantes. Yo sé que el dispositivo habla mucho de otras cuestiones más generales, y también hay algo que me interesa sobre vulneración de derechos, si han podido ver alguna de esas cuestiones, pero ya que estaban en los formatos, en lo pedagógico, quisiera redondear acá y preguntarles, ¿cómo hicieron para priorizar sus contenidos? Uno. Y la otra cosa es, digamos, ¿cómo hicieron para elegir lo que no podía faltar? ¿Fue en forma individual? ¿Fue de manera en equipos? ¿Cómo decidieron? Porque no, obviamente sí, están los NAPs, está el diseño, pero cada uno en su contexto. Eso es una. Y la otra es, las 3 materias que están ustedes mencionando y de las que son enseñantes, tienen procedimientos muy particulares, propios, ¿no? ¿Cómo hicieron para...? Porque los contenidos conceptuales de alguna manera uno los puede abordar, pero
los procedimientos del área, de la materia y de la disciplina, ¿cómo hicieron para transformarlos a la virtualidad? Que tal vez es lo más difícil, más que el contenido en sí mismo. Bueno, Bien, yo creo... Adri, perdón. Perdón. Había una alumna que tenía la mano levantada, Jessica, espera que no veo nada, yo no me puse los lentes, Jessica Garrido, le hago la canchera y no veo. Tenía la mano levantada, pobre, y por ahí quería una pregunta. Sí, dale, porque por ahí es de coqueta. No importa, ya porque ahora se cambió el tema, era una No, Jessica, dale, después le preguntamos. Me quedó una duda sola que quería hacer con respecto a si los Zooms o los Meet son o no son obligatorios. Entiendo que para la escuela del Estado obviamente no pueden ser obligatorios porque no todos tienen el mismo acceso, pero la escuela que brinda esos accesos y que los tienen garantizados, quería saber si son obligatorios, si hay una directiva que viene desde arriba o si la institución lo decide el docente, se evalúa. Yo hablo porque tengo una hija de 17 que va a una institución privada y tengo una hija en sexto de primaria y los Zooms sí son obligatorios. Entonces, se evalúa si se conectan o no se conectan. A veces nos pasan que no tenemos todas las tres, yo también trabajo con la computadora, el dispositivo en el mismo momento, porque las 3 a la mañana tenemos que estar conectadas. Entonces, no hay chance en ese sentido, no hay una apertura de diálogo, por ejemplo. Yo puedo contestar lo que pasa con la escuela de gestión privada. A ver, no es obligatorio, pero es una parte importante de la nota que va a ir reflejada en el trimestre, cuatrimestre ahora, o rúbrica, ponele como quieras llamarlo. Porque nosotros, yo, escuela privada, todos los contenidos los doy a través del Zoom, o el Teams, ¿sí? A través del Zoom te doy todos los contenidos. Entonces, si el alumno no se conectó, probablemente no pueda después tener una evaluación formal, como se las tomo, mediante un formulario o el que sea, para poder ser evaluado. Yo siempre les digo, mi primer nota es la de conexión, y que sea, o sea, no de conexión y que yo vea que están durmiendo, de conexión y que sean, que participen. No me interesa que ni siquiera que prendan la cámara, pero que participen, que haya una ida y vuelta. Imagínate, química es súper cuadrado, pero salud de adolescencia, que necesitas, que ir, venir, que yo te pregunte, que vos me contestes, ¿en qué momento? ¿Qué te mando a leer? Te mando a leer una página en internet y es lo mismo. Entonces, si tenés la posibilidad, para nosotros en la escuela privada es importante la conexión, y los preceptores están muy, muy atrás de los chicos que no se conectan al encuentro sincrónico. En el Estado no es obligatorio, y me parece que si fuese obligatorio estaríamos armando esta desigualdad de las cuales, si vos tenés condiciones, no puedes hacer algo obligatorio cuando las condiciones no están brindadas. O sea, si nosotros tenés conexión, podés obligarlo, pero tenés que brindarlo para eso. Obligatorio tiene que ser alguien que pueda hacerlo cualquiera y que solamente no lo hace porque no tiene ganas. Lo que pasa es que en gestión privada no podemos decirle lo mismo, porque vos estás pagando, estás viendo ellos tienen el formato de cómo dar clases y entonces vos estás acordando lo que ellos proponen, digamos. Entonces, por eso puede ser que sea obligatorio o no. En el Estado no se puede, pues estaríamos brindando una desigualdad que si no tienen las herramientas no se puede y no puede ser obligatorio. O sea, parece algo ilógico. Sí, o sea, igualmente de institución, entonces. Lamentablemente es una cosa. A unos sí, a otros no, digo, depende de la institución. Mira, yo te hablo del Estado. En la parte del privado ponen ellos las condiciones porque es una gestión privada. Ahí ya no te podría decir si está bien o está mal. La mirada empresarial. No me parece justo. La mirada empresarial está muy permanente en esas cuestiones del servicio, ¿no? Yo te estoy brindando esto. Obviamente que el obligar al alumno a conectarse, en ningún momento se habló de tomar asistencia.
Por ejemplo, yo te hablo desde las dos miradas, en este caso el privado y el Estado. Nosotros sabemos que estamos enseñando, que estamos dando clase y el chico viene a la escuela, que en este caso es la escuela virtual. Tanto si se conecta en Zoom como en privado como en el Estado, hay, insisto, una visión de servicio en el caso de la escuela privada, donde están los preceptores, como decía Marisa, corriendo atrás de los chicos, llamando por teléfono. Y en el caso del Estado, uno manda a través del Classroom, chico, ya estoy conectado, e insiste 1, 2, 3 veces. Bueno, también tiene que ver mucho con la actitud del chico de secundaria, que de repente en primaria es diferente, me parece. No es la misma actitud que toma en un rol que en otro, ¿no? Diana, justo ibas a decir algo y te hablé encima, discúlpame. Leandro, antes de... Sí, habla. No, le quería preguntar a Leandro, porque él usa YouTube como herramienta, pero además de eso, ¿tenés algo que sea un trabajo grupal, así colaborativo, como lo que hablamos? Sí, claro. En el caso del canal de YouTube, me sirvió a mí como un complemento que yo lo considero más importante que Zoom y Meet, porque en definitiva la explicación se puede ver muchas veces, se puede repetir, o sea, lo considero una herramienta mejor que Zoom y Meet, simplemente, donde los chicos no tienen un pizarrón como sí tienen en el aula, donde la atención es diferente, donde el cara a cara es diferente, donde si hay un problema de conexión, que lo tuvieran ellos, nos animan a preguntarte, profe, ¿se cortó? La mayoría no se anima a nada porque, insisto, no tienen la cámara encendida tan siquiera, pero sí, obviamente Zoom y Meet tengo todo el tiempo y el otro es un complemento. Por eso a veces uno está inundado de trabajo, porque en el tiempito que tenés libre te pones media hora a grabar y después a editar y termina haciendo algo que te quema la cabeza, pero bueno, no queda otra, porque si no, estás complicado. Perdón que te corte, Leandro, pero me parece que también tenemos que ver esto de que nosotros nos hemos recibido de profesores como profesores presenciales, que hemos hecho capacitaciones de tecnología, que hemos tratado de involucrarlo, pero en forma parcial. No era que nosotros tendríamos que hacer unas clases virtuales y que estamos preparados y que los alumnos que nosotros teníamos, tanto el año 2020 como el 2021, que ellos también estén preparados para este tipo de clases. Porque una de las cuestiones que me pasa a mí en la técnica, que se me conectan la mayoría de los alumnos y que quieren hacer las clases, es que a ellos también se les dificulta. Yo hago también el video de YouTube, pero también somos que los profesores. Un ejemplo, a mí me costó muchísimo hacer la videollamada por la vergüenza de verme en una cámara. Yo doy clases, Diana me ha visto que ha hecho locuras en las clases mías de matemática, pero a mí esta parte de estar grabada y de estar hablando con gente que yo no estoy viendo, porque hay algunos que prenden las cámaras y otros que no sé quién está atrás. Todo eso a mí, a título personal, como profesora, como persona, también me da un montón de vergüenza. Entonces, si a mí me pasa como adulto, me pasaba esto de tener vergüenza, de mirarme en la cámara y estar hablando, una de las cuestiones que me pasaba era que veía todos circulitos con las letras del nombre que aparecía y me veía yo sola. Entonces, uno se empieza a ver todos los defectos, que eso es inevitable, uno ve cómo está, si está peinada, si no está peinada, que como si tengo ojeras o no tengo ojeras, y todas estas cuestiones que yo lo estaba viendo, sentía que me lo estaba viendo el otro. Y si a mí me está pasando como adulto, imagínense en adolescentes que están en ese proceso de mirarse, de aceptarse. Entonces, nosotros también tenemos que partir, que está genial todo lo que propone Leandro, lo que propone Marisa, de tener todas estas cosas, pero también tenemos que ver que los chicos estaban acostumbrados a otro tipo de educación. Y que de repente, así de un plumazo, se nos borró todo y tenemos que estar conectados en forma virtual. Y esto también fue un proceso bastante largo, porque hay algunos que, como decía Leandro, 16, 17 años, están acostumbrados, miran a YouTuber, pero hay otros que no. Hay docentes que también todavía, estamos en el 2021, ya estamos 1 año y medio en la pandemia, y todavía se resisten a la tecnología. Entonces también tenemos que ver que cada uno de los personajes somos individuos totalmente distintos y que a veces uno propone cuestiones que quiere acercarse, pero cuesta un montón. Y a los alumnos también les pasa lo mismo. Perdón, Leandro, que te corté, pero me parece como que era algo que quería decirlo para que nos pensemos desde otro lado, ¿no? De otra mirada, no solamente en esto de hacer, sí. Y también hay gente que no, y que también eso es respetable, porque estamos en una situación de emergencia.
no es algo Para que nada, nosotros estábamos para nada. preparados, ¿no? Justo Diana iba a comentar algo. A ver, Diana. No, yo los escuchaba a todos, la escuchaba a Marisa con mucha atención, a Leandro, a Andrea. Lo que sí me parece que es cierto, tuvimos universos diferentes, funciones que tuvo que cumplir la Escuela de Gestión Estatal, no la tuvo que cumplir la Escuela de Gestión Privada, que tuvo que salir a cumplir la entrega del servicio alimentario, pero también la Escuela de Gestión Privada tuvo muchas familias que no pudieron pagar sus cuotas y que de alguna manera esto afectó también el funcionamiento de la escuela. Acá no estamos diciendo quién se vio más afectado, quién se vio menos afectado. Creo que todos salimos, porque esto que cuenta Marisa de que la escuela salió a compartir con la comunidad sus dispositivos, sus laboratorios de informática, la escuela estatal también lo hizo, capaz que con menores recursos, pero todas las máquinas que estaban en la escuela trabadas se puso a toda la gente del área de informática, los MATP, etcétera, a destrabar las máquinas, a solicitar lo que era la conectar igualdad residual, a ponerlas en funcionamiento. Es más, escuelas técnicas que apoyaron, incluso la escuela de Marisa ha colaborado los chicos con pasantías en diferentes escuelas de gestión estatal. Es decir, esto creo que salió, por un lado puso sobre la mesa las inequidades que hay, no solo en el sistema educativo, sino en el sistema social, y bueno, la pandemia puso en evidencia esto también. Pero creo que el gran desafío que tenemos, los que hacemos la escuela, los que enseñamos, es que nos puede costar, nos puede resultar más difícil acceder, pero no nos podemos negar, porque como decía Adriana, nosotros somos los mediadores entre el estudiante y el recurso. Entonces, puede costarnos más, puede costarnos menos, podemos tener mayor aceptación, menor aceptación, pero como profesionales de la educación y como parte de nuestro desarrollo profesional tenemos que avanzar hacia eso. ¿Fue fácil? No, no fue fácil, pero también hubo una capacidad de reinventarse con prácticas de enseñanza. Nosotros siempre hablamos de aulas heterogéneas. Bueno, hoy hablamos de prácticas de enseñanza heterogéneas, porque hubo desde el alumno que vino a buscar el cuadernillo, el alumno que venía y la directora le ponía la computadora y sacaba fotos porque no tenía la posibilidad. Por eso también habla Adriana de espacio y tiempo situado, porque esta posibilidad que tenía Marisa, que tiene que ver con las características del contexto de la escuela, como de la escuela técnica que también se da, de que estén todos conectados, capaz en algunos contextos vulnerables no se daba. Pero este año, en el 2021, nos encontramos con un nuevo fenómeno, que no fue en los relevamientos que se hicieron en nuestro distrito, por lo menos, que había jóvenes, hablo del nivel secundario, que es lo que yo manejo, que no se conectaba a pesar de tener la posibilidad de conectarse. Y acá empezaron a aparecer otras variables. Por eso es tan importante reflexionar sobre las prácticas y reinventarnos todo el tiempo. Y para eso creo que desde el enfoque didáctico, por eso se está poniendo tanto el énfasis en la planificación por proyecto, en el trabajo interdisciplinario, en el trabajo por pareja pedagógica, para generar y motivar a todos estos jóvenes que algunos pueden estar atravesados por cuestiones socioeconómicas y otros no, pero a todos de diferentes maneras los atravesó la pandemia. Hay un estudio, y después vuelvo a preguntar lo que había preguntado antes de que Jessica hiciera su comentario. Hay un estudio que está hablando, por ejemplo, de que los chicos todos están con déficit de vitamina D, porque no han tenido el suficiente sol, ¿no? Entonces, bueno, eso también afecta el estado emocional. Hay chicos a los que se les cae el pelo por la falta de vitamina D, pero porque hemos estado encerrados detrás de las pantallas. Así que fíjense
de cuántas maneras ha afectado esto, hasta físicamente, ¿no? No por nada Leandro insistió tanto en el tema de que podían estar deprimidos, claro que sí, ¿no? La falta de sol, la falta de salida, la falta de vínculo social entre los adolescentes. Vuelvo a recuperar la idea de cómo han reinventado su práctica. A mí lo que me interesa desde la parte especialista, además de las dificultades, que eran las que obviamente íbamos a conversar, situadas en cada tipo de institución y de comunidad educativa, es esto que les decía recién. ¿Cómo hicieron para armar sus currículum priorizados? Digamos, ¿de qué se agarraron? ¿Cómo lograron armar su currículum priorizado? ¿Cómo transmitieron de su disciplina, te digo, y cómo evaluaron? Sí. Si hacer estas tres cosas, me parece que sintetizamos lo didáctico. Perdonen. Sí, ya, Andrea. Sí. Yo tengo la ventaja de ser jefa de departamento del área de exactas y de naturales. Entonces nos juntamos los profes, nos reunimos por videollamada, vimos los NAP de cada una de las materias, sumamos a otras áreas que eran ciencias sociales y creo que eran las de educación física, y trabajamos la ESI. Hicimos un proyecto interdisciplinario de distintas áreas, cada uno enfocando un tema principal, y se iba ramificando cada una de las materias en los profesores. Eso duró, como nos estábamos reinventando, el primer cuatrimestre, que nosotros empezamos a diferenciarlo en cuatrimestres, antes era trimestre. El primer cuatrimestre hicimos esta remada de usar algunas actividades, todas dispersas, cada materia en su mundo, y luego del receso invernal empezamos a trabajar con este proyecto interdisciplinario donde todas las materias, que después empezaron a sumar otros, trabajamos los temas de ESI, y de ahí cada docente evaluaba con una actividad, sumábamos todas las actividades con un eje central, que sería ese tema que era elegido por los chicos, o los alumnos, los estudiantes, y a partir de ahí, cada uno de los profesores marcaba estos contenidos prioritarios, y se evaluaba con una entrega del proyecto final. Algunos eran no me sale la palabra, unos folletos, unos flyers sobre concientización de algunos de los temas que tratábamos en la ESI, que fueron embarazo adolescente, anticonceptivos, otros fueron de maltrato, mucho maltrato, y la parte de depresión en la pandemia también fue uno de los puntos donde fueron, que se entregaron folletos, que todo esto fue virtual, otros sacaron otros recursos que lo hicieron a mano, que fue muy chistoso. Nosotros éramos muy pretenciosos, buscábamos todos con una parte tecnológica, y después había algunos que lo hacían en formato papel, y lo sacaron foto, y ahí lo iban vinculando a cada uno con la parte de WhatsApp, ¿no? Mandaban ese folleto con foto, y lo armaban. Y cada docente evaluaba sobre su área según lo que hacía. O sea que el currículum priorizado fue a través de un proyecto, ¿no? Interdisciplinario centrado en un eje transversal que era la ESI, en un caso. Claro. Marisa, ¿ustedes cómo hicieron? Bien, nosotros, la escuela es técnica, la tecnicatura de química, tiene la suerte de tener muchos docentes de muchos años, o sea, no es un profesor. Entonces, ya sabemos, no sé, hay una música, esperen que vean lo que sea. Esperen que. Te retaron, Andrea. No, me escuchaba yo misma otra vez, por eso. Docentes de muchos años de trayectoria, entonces nosotros trabajamos en equipo desde hace muchos años, los profes de química y, salud y adolescencia, y así elegimos los contenidos que eran, por ejemplo, importantes para que sepan en cuarto, y lo que yo no podía dar en cuarto lo iba a dar la profe de quinto, y en quinto lo que era importante al año siguiente, ¿no? Cómo íbamos a mantener esa continuidad a lo largo de los años, de lo que no se iba a dar en el 2020, por ejemplo. Y cómo hicimos con los procedimientos, y entre todos también decidimos
¿De qué manera? Y bueno, un laboratorio virtual, una evaluación a partir de un formulario. Hablando de química, hablando de salud y adolescencia, lo mejor que me pasó es trabajar en equipo, por canales. En Teams se dividen en canales y cada uno arma un canal en donde quiero que a ese canal acceda solamente 4 o 5 alumnos. Entonces, es de la manera, porque todos juntos les da vergüenza, y me di cuenta que trabajando de a grupitos chiquititos, ellos se animan a prender la cámara, a hacer preguntas, entonces a todos los equipos accedo yo, pero no el resto de sus compañeros. Entonces cada equipo tiene su trabajo para hacer, lo que va a investigar, no sé, tribus urbanas, cada trabajo a hacer, y vas entrando en dos procedimientos totalmente distintos. Después, qué sé yo, en otro procedimiento yo tengo tengo el celular, uno no ve después, ¿no? Uno el detrás de escena de lo que como profe tuvo que implementar. Yo tengo la computadora abajo de la escalera. Tengo un hijo de 19 años. Está arriba en este momento en las clases de anatomía de la facultad, y en cualquier momento lo vamos a escuchar que habla porque también está en Zoom, ¿no? Abajo de la escalera tengo un dispositivo donde yo pongo el celular y transmito lo que está dando mi celular a la computadora, entonces los chicos ven mi mano escribir la ecuación química, por ejemplo. Entonces fue un cambiar todo. El pensar qué uno puede sacar de beneficioso de todo esto, que tal vez uno que se recibió hace un montón de años y estaba acostumbrado a la presencialidad, al ir a la escuela y al no utilizar tanto implemento tecnológico, salvo la profesora Calderaro, que desde que yo tengo 15 años lleva el proyector, ¿sí?, abajo del brazo, salvo ella, que lo hace miles de años, todo el resto no lo hacíamos, la verdad. Y ahora uno aprendió a mechar un poquito de información, de un poco de virtualidad, y un poco en este mes y medio que pudimos hacer clases presenciales. Mechar un poquito de lo que habíamos usado el año pasado como virtualidad en esta presencialidad. Así que no sé si contesté todas tus preguntas, Calderaro. Tal cual, Schwab. Leandro, ¿cómo hiciste para saber qué era lo prioritario para tus chicos? Primero que nada, estoy mimetizado con vos, Adriana. También tengo un proyector que compré y lo llevo abajo del brazo. Está descansando ahí en el placar de mi casa desde hace 1 año y medio. Lo uso en mi departamento para ver alguna película de vez en cuando, si no se me va a oxidar. Pero, claro, también como jefe de departamento llegamos a una conclusión, porque es lo que decía Diana antes, ¿no? Trabajando en equipo, en definitiva, se llega muchas veces a mejores conclusiones. Y escuchar a los otros es muy importante, que en un grupo de WhatsApp empiecen todos a hacer un torbellino de ideas, y llegamos a la conclusión de que lo importante, lo prioritario, tanto para la parte de comunicación como para la parte de inglés y la parte de literatura, era que los chicos lean y comprendan, cosa que hace muchos años está muy complicado. Todos lo ven a nivel universitario, en la parte de seminario, en el CBC, en la UBA, ¿no? Entonces, tener contenidos prioritarios que tengan que ver con la lectura reflexiva, y hacer que esa lectura llegue a nosotros, que no puedan entrar a elrincondelvago.com y sacar un resumen de un cuento o de una novela y hacernos esa devolución. Hacerlo a través de proyectos, es decir, buscar una biblioteca virtual que sea accesible a través de la tecnología. Por más que a mí me guste, no sé, Carlos Ruiz Zafón, falleció el año pasado. Bueno, ese autor es muy difícil encontrarlo en un PDF en Google. Entonces, cambio una novela de ese autor por una novela de un autor, no sé, como Carlos Fuentes, como puede ser la novela Aura, y automáticamente los chicos la pueden tener en el PDF en el celular. Cosa que si nos pasaba a nosotros cuando íbamos al secundario, era imposible que podamos hacernos de un libro en el caso de que no tengamos los medios para comprarlo, porque un libro de repente puede salir hoy 1.000 pesos. Entonces, llegamos a esa conclusión, empezamos a trabajar en conjunto con inglés. En un cuento que se trabaja en literatura también se trabaja en inglés. Entonces los chicos tienen un acercamiento y dicen, bueno, lo que estoy viendo acá lo veo acá. Y no es que matan dos pájaros de un tiro con una materia sola, no.
leen un texto, pero lo trabajan a través de la literatura y a través del lenguaje con inglés. Entonces, esas cosas empezaron a funcionar así. Empezar a hablar con tu compañero, si en un cuarto año vos nunca hablabas con la profesora de inglés, bueno, empezar a tener ese contacto con el profesor o profesora de NETICS, empezar a trabajar en equipo, creo que fue lo que a nosotros nos hizo que esos contenidos por lo menos empezaran a entrelazarse mucho más que antes. Y los chicos también valoran eso, en definitiva, porque muchas veces ellos ven 12 materias como 12 islas diferentes, donde de repente se va el profesor de matemática, vino el profesor de física. Bueno, sí, hacemos cuentas de repente en las dos materias, pero empezar a encontrar conexiones para ellos ha sido muy bueno también. Así que eso yo lo veo como una cuestión positiva. Trabajar en equipo mucho más que antes, mucho más que antes. Lo interdisciplinario, los tres recuperaron la superación y la decisión de los contenidos importantes en la discusión interdisciplinaria, ¿no? Y en los equipos de trabajo. Diferentes maneras de evaluación. ¿Cómo evaluaste, Leandro? Vos decías que no puedan recuperar del rincón del vago, que sea una lectura crítica. Los puse a escribir crítica literaria, los puse a hacer en los que tenían posibilidad tecnológica, un book trailer de repente. Entonces yo sé que eso es producto de ellos. Yo sé que si escribieron una crítica de algo que leyeron, lo hicieron ellos por su cuenta, porque además me es muy fácil. Yo les hago una amenaza, entre comillas, y digo, miren chicos, que yo googleo y pongo 3 palabras, y si lo pusieron copy-paste, automáticamente me salta. Un book trailer que de repente después de leer una novela puedan ellos, con una aplicación que es gratis en el celu, lo pueden hacer perfectamente con imágenes, con música, y eso es algo que yo los motivo a hacer. Yo sé que lo leyeron y que hay una devolución. Después lo clásico, guías de lectura, ¿no? En definitiva, no dejar atrás lo que hacíamos antes, pero encontrar una beta nueva que de repente nosotros no la hacíamos, pero por una cuestión simplemente de estar anclados a esa vieja escuela que apareció. Classroom ya existía en el 2019 y me pasaba a mí que yo no lo conocía y que si lo hubiese conocido muchas veces hubiese subido material ahí para estar todos juntos, que la verdad que por más que la presencialidad esté desde mañana para siempre y volvamos a la normalidad en octubre de este año, bueno, para mí Classroom ya quedó como una herramienta que voy a usar de aquí en adelante, a pesar de que estemos en la escuela. ¿Los estudiantes quieren preguntar algo en particular que los muchachos y las chicas no hayan dicho? Yo, una más. Marisa dijo que su vinculación no fue como su principal problemática. ¿Cuál fue tu problemática que más te inundó? No, era, a ver, el tener un montón de alumnos en una escuela privada, el tener 40 alumnos por curso, por 10 cursos, es llegar a pedir un trabajo y corregir 400 trabajos. Ese fue hasta que cuando se te colapsa el cerebro decís, y bueno, tengo que buscar otra herramienta para poder evaluar. Ese fue uno de los principales inconvenientes. Y después yo siempre le doy, al tener la ventaja del encuentro sincrónico, todos los días vos le podés preguntar al curso, ¿cómo andan? ¿Cómo le fue el fin de semana? ¿Estamos preparados hoy para el miércoles volver a la escuela? Y no, profe, la verdad es que nos agarró de sorpresa. Entonces, lo vincular y el buscar, a ver, lo vincular no fue, pero también vos veías en esta charla, en la posibilidad de esta charla, el notar la tristeza de los chicos, las nenas el año pasado, la depresión, el colapso también, del que está acostumbrado a hacer un montón y que tener a la mañana 4 horas de Zoom, Team, Meet, pónganle el nombre que quieran, el colapso fue aún mayor. No fue
vincular porque la verdad es que no es una escuela que tiene, más allá de que hubo, así como decía Diana, de que la escuela del Estado tuvo que llevar la comida o dar la bolsa de alimentos, la escuela privada también lo tuvo que hacer, ¿eh? Yo trabajo en una escuela que además es pastoral y también tuvo que salir a llevar muchas cosas a familias de la escuela, ¿eh? Es una escuela privada, pero no de las escuelas que se paga 20.000 pesos de cuota, ¿eh? Es una escuela privada en la que se paga 2.000, ¿sí? Entonces, tampoco estamos, no es, está bien, somos una élite respecto del tema de la conexión, pero después hay un montón de cosas que tuvo que hacer la escuela del Estado, la escuela privada y más con un enfoque pastoral como el que siempre, de misionar, de ir a distintos lugares, de ayudar a distintas comunidades, tuvo que salir a hacer frente a que su comunidad la estaba pasando mal. Quiero agregar algo más a lo que dijo Marisa, que también no solo los chicos han pasado por la depresión de todo lo que fue esto, sino que nosotros como adultos hemos tenido que enfrentar también las idas y vueltas del sistema, es decir, hace 2 días nos encontramos con que volvemos a la presencialidad el miércoles. Y nosotros le veníamos diciendo a los chicos, bueno, chicos, no sabemos, de repente, después de vacaciones de invierno, porque muchos profes todavía no están vacunados. Bueno, de repente yo me di la vacuna el viernes recién, y recién hoy se me fueron los síntomas. Hay profes que no van a poder ir en estos días también a trabajar por ese motivo. El año pasado, cuando fueron los primeros 40, 50 días de cuarentena, a mí me pasa, viviendo solo, también fue muy duro para todos nosotros, eso nos arruinó la cabeza a todos. Y teníamos que ponerle cara de nada a la cámara y decir que bueno, que va a estar todo bien. Y de repente por dentro estábamos ardiendo, no sabíamos qué iba a pasar con nuestras vidas, con nuestras familias, que de repente perdían el trabajo, porque nosotros tenemos la suerte de conservarlo. Pero en muchos casos, en muchos familiares que estuvieron muy mal, los que perdimos a alguien también dentro de la pandemia, los chicos que han perdido familiares, o sea, ha sido también un infierno para nosotros como profesionales. Eso también es muy importante tenerlo en cuenta, porque los chicos así lo tienen que entender también, ¿no? En definitiva. Quería agregar eso, Marisa. No, obvio, me pasó, yo le dije el año pasado, llegó octubre y le dije a mi marido, usé los mismos 3 buzos todo el año. No salí de acá adentro. Todo el año le dije, pasé del buzo rosa al buzo gris al buzo azul. Buzo rosa, lo colgaba, lo descolgaba y me lo ponía. Y digo, si todo acá adentro. Le decía, llegaba la noche y también te daba la angustia de decir, me largo a llorar. Lloro todas las noches. También todos pasamos por esto de no saber cómo seguía, cómo venía, qué venía después. Bueno, 15 días más. 15 días más. ¿Y cómo seguimos? ¿Y qué le decís al pibe que te está preguntando? El viernes el chico que me preguntó, profe, ¿cuándo volvemos? No, chicos, volvemos por las vacaciones de invierno, tipo octubre. Y hoy le tuve que decir al mismo curso, chicos, el viernes nos vemos en la escuela. Entonces... Y eso qué problemático también es, porque se conecta con una de las preguntas que hay dentro de acá que armaron los chicos, es cómo se sienten ante la presencialidad. Que también eso también ha sido un escenario totalmente nuevo, lo que fue marzo y una partecita de abril, encontrarse con las burbujas, pero bueno, no quiero quemar el tema si lo iban a charlar después, en todo caso, Adriana, vos dame el ok. No, dale. Hace tranquilo, así vamos redondeando los temas, los contenidos, digamos, a ver, hemos presentado la situación, ¿no? Este cambio, esta escuela, como yo decía el otro día, mudada o exiliada a la casa, con todas las problemáticas que han sido diferentes según contexto. Han comentado algunas cuestiones más didácticas, pedagógico-didácticas, cómo han intentado resolver algunas cuestiones propias de sus espacios, ¿sí? Que, bueno, tenemos que decir que ha sido básicamente a través de los equipos de trabajo, ¿no? Que han permitido salvar esas situaciones. Y ahora, bueno, si quieren, vayamos a la alternancia, porque es el otro escenario que se nos presenta, ¿no? Es decir, la presencialidad esta semana, pero la alternancia, el otro tema, que tiene otras dificultades. No solamente la de ir siempre, no ir nunca, porque tiene además otros temas organizativos, otros
desafíos sobre los cuales ahora empezar a ordenar y a reorganizar nuevamente, ¿no? Es decir, no sé si vos querés, Leandro, ir al tema de la alternancia con este tema de las burbujas y lo que viviste en ese pequeño tiempo y qué diferencia respecto del año anterior, ¿no? Claro. Otras dificultades. Acá arranco y hago cortito, así no dejo hablar a las chicas también. A ver, de repente los chicos ven a profes que llegan vestidos de astronautas con una máscara, el barbijo, ya de por sí la dificultad para poder hablar y para poder escucharse dentro de un salón donde están todas las ventanas abiertas, la puerta abierta, lo vamos a experimentar con los 2-3 grados que van a ser en estos días hermosos, donde el chico tiene problemas para expresarse. Si ya de por sí a algunos les cuesta modular y les cuesta hacerse escuchar, en el salón eso es mucho más. Ese es un primer problema inicialmente. Después, que la cuestión de socialización también es un problema porque están sentados solos a 2 metros de distancia del ser humano más cercano, donde no se nos pueden acercar a hacernos preguntas, donde todo tiene un protocolo y una manera que ellos no han tenido en su vida y que ahora de repente también tienen que acostumbrarse a eso, que los tiempos son más cortos y que bueno, que el tiempo de permanencia en la escuela es diferente, que entran de una manera diferente, todo es diferente. Y en eso también hay una cuestión que tiene que ver con la depresión. Yo vi muchos chicos muy mal y los vi peor que el año pasado cuando estaban por Zoom o por Meet dentro de la escuela, chicos que eran súper animados, que siempre estaban haciendo chistes o comentarios y que de repente están atrás de ese barbijo y que parece un escudo protector y ahí están y los ves así agachaditos durante toda la clase y que uno tiene que tratar de motivarlos y también, como para nosotros es difícil, para ellos también es muy complicado. Ojalá que ahora a la vuelta sea una situación diferente y que ya eso haya sido un primer ensayo en marzo para encontrarnos ante algo distinto. Lo veo complicado, realmente lo veo complicado, más con el tema temperatura, porque también va a aparecer esta cuestión de la enfermedad, el desgano, de levantarse de repente temprano para ir a la escuela, con esa situación que a ellos les desagrada, pero bueno, es lo que hay, uno siempre les dice, es lo que tenemos, en definitiva. Dejo a las chicas, no quiero acaparar. Bueno, si quieren yo les cuento una de las experiencias que tuve. Yo tengo burbujas de las cuales los veo una vez por mes. Tengo muchos alumnos en un curso, son 42. Entonces, al separarse de a 8, de a 10, son una vez por semana. Entonces, no los veo continuo. Entonces, tenemos que hacer esta bimodalidad de hacer virtual y hacerlo presencial, donde ellos necesitan acercarse. Entonces, hay como una antipatía de poner la distancia, decir, no te acerques, quédate en tu lugar. Es muy difícil porque nosotros tenemos un vínculo que ellos te cuentan absolutamente todo, como decía Marisa, te vienen y te cuentan el fin de semana, lo que pasó en el día. Y esto de no estar cerca y estar con el barbijo también nos pasó a nosotros, de que nos sentimos incómodos. Yo hablo muchísimo en las clases, y esto de estar 1 hora y media con el barbijo y la máscara es muy difícil, porque se te empaña la máscara, entonces uno empieza a limpiarse con los pañuelitos, o con el barbijo que empieza a secarse la voz porque estás esforzando, porque tenés que hacer una voz más fuerte porque no te escuchan, además de que están ubicados bastante lejos. Y el tema esto de que la virtualidad también hace con que el vínculo entre ellos, como decía Leandro, no se produzca, o que justo dio que la burbuja que la separaron no era con el más cercano, o no era con esos que compartían el banco, que esas cuestiones que hace la sociabilidad, hace que el secundario uno genere amistad, y que en realidad ahora están separados porque tienen que estar a 1,5 metros o 2 metros de distancia, donde no se pueden estar cerca, donde uno los reta. Me ha pasado de que ellos se unen con barbijo, claro. Te dicen, estoy con barbijo, pero están a 20 centímetros. No, tenés que estar a 1,5 metros y no te puedes sacar el barbijo. Y todas esas cuestiones que, aunque puede ser que sea una realidad que tenemos que aprenderla, también nos deprime, porque es como que yo estoy poniendo más en la distancia, soy más de decir qué es lo que tenés que hacer y no dar la clase. No, se pierde 1 hora y media en decir las pautas para poder aprender el protocolo,
Y ellos me dicen, pero yo tenía problemas con el ejercicio tal y no me respondiste y cómo hago esto y me cuesta en mi casa. Y esto de tenerlo una vez por mes también se pierde, porque aparte ellos pierden este hábito de ir, ¿no? De ir todos los días y que se pierden con qué materia tienen y a quién tienen y qué tienen la primera hora y qué tienen la segunda hora. Nunca saben y con esto es peor, están mucho más desorganizados. Y me parece, y estas cuestiones de que aparecen, nosotros en el Estado, si hay personas que tienen enfermedades persistentes o que tienen dispensa, que son una licencia especial, también cambian el profesor, entonces el profesor que tenían al principio ahora no lo tienen, entonces tienen a un suplente y que después desaparece y aparece de vuelta el otro. Es bastante complicado y las burbujas así es como que se desconectan más. A veces uno no sabe si es mejor la virtualidad, si es mejor, es como que estamos en continuo reflexión y tratamos de ver el debate de qué es mejor, qué no, qué es lo que vamos a hacer y hacemos prueba y error. O sea, siempre vamos a estar en eso de prueba y error, vemos lo que sirve, lo que no nos sirve, tratar de contener, esto que decía Leandro, de contenerlo. Nosotros tuvimos un montón de compañeros que se murieron el año pasado y que a nosotros nos tiraron como un balde de agua fría, y cómo le decís al alumno, el profesor dice, porque nosotros compartimos, y que se te ponen a llorar los alumnos, se te ponen a llorar compañeros, depresiones, ACV que pasaron porque la gente ya no soportaba estar adentro. Nosotros, imaginen que estamos acostumbrados, por lo menos yo tengo 5 escuelas diferentes, y que estábamos todo el día afuera y que íbamos poluleando de un lado al otro, que este llamado docentes taxistas, que íbamos de una escuela a otra y que continuamente estábamos 2 horas acá, 2 horas allá, y que esto de repente, tener todo el trabajo en casa y que tenemos que poner, así como decía Leandro, la mejor cara y tratar de contener a los chicos cuando nosotros estamos mal también. Entonces, ese desafío y poder hacerlo con las burbujas, que a ellos también no les gusta, es bastante dificultoso, porque aparte uno no está preparado, por más que siga el protocolo, por más que uno trate de seguirlo, es una de realidad de las cuales tenemos que empezar a cambiar y que nos cuesta. Algunos nos resistimos, otros no, otros vamos para adelante y le damos lo mejor que podemos dar, pero el tema de las burbujas también, hay algunos que nos gusta más porque lo podemos ver, pero también sucede esto de que es 1 hora y media con frío. Es un tema, ¿no? Es como estar sentados, estar escuchando a alguien, no poder moverse. Entonces es como bastante complicado, de los cuales yo creo que nadie tiene la receta. Esto el que se aconseja, yo creo que no hay que quedarse, como lo dije al principio, en la zona de confort de tratar de decir, bueno, tengo la pelota asegurada y acá tengo. Uno estar abierto a reflexionar continuamente, a tratar de cambiar continuamente y ver esto de prueba y error. Se me ocurre una idea, siempre que sea en conjunto es mucho mejor, porque así, como decía Leandro, nos juntamos, escuchamos al otro, creamos nuevas ideas, tratamos de ver y probar. Y si no funciona, esto de que es profesor no se equivoca nunca, tratar de sacarlo, desterrarlo de ese pensamiento, que en realidad uno se equivoca, uno aprende también, pero no estamos acostumbrados a todo esto. Permitirse también equivocarse y aceptarlo, y decir, bueno, me equivoqué, cambio la estrategia, busco otra estrategia, busco otra forma, y tratar de ver de cómo podemos hacerlo mejor, tanto para los chicos, los estudiantes que nos toca en ese momento, como para nuestros compañeros, para uno mismo, ¿no? Porque es complicado esta situación. Marisa, ¿alguna cuestión que viste en el tema de la bimodalidad del inicio de año? Nada, al tener, primero le voy a dar la parte positiva, al tener grupos tan grandes de 40, tenía 20, o 18, o 19. Tengo 19 chicos que están todos alejados, nadie habla, yo hablo, todos me escuchan. Esa es la parte positiva. Daba en 1 hora lo que tendría que... Había hecho 1 mes y medio y tenía casi todo el año dado. Si hablaba y nadie... Ese momento que uno tiene para estar en la clase y decir, ¡shh! ¡Se callan! ¡Basta! ¡Shh! ¡Presten atención! Nada. Nadie hablaba nada, entonces uno seguía metiendo información. Esa fue mi parte positiva, le quise ver la parte positiva.
La parte negativa, yo le doy a cuarto año química, tengo 7 cursos, dividido en 2 burbujas, 14 veces daba el mismo contenido. La misma materia, ¿no? Química para cuarto en multimedios, en electrónica, en info. Entonces, llegó un momento, me tuve que hacer, obviamente, una grilla para decir, hasta acá llegué con esto le di a este le di a este grupo. Y en la escuela acá tienen, en el turno mañana va la burbuja 1, por ejemplo, y esta semana va la burbuja 1, pero la burbuja 2 viene a la tarde a los talleres. Entonces, nunca, ninguna semana dejan de ir a la escuela. Una semana van a la mañana, una semana van a la tarde. Entonces, nunca pierden la continuidad. Yo veía cada burbuja 2 veces por semana, 2 veces por mes, pero nada, es agotador el tema de repetir. Repetir. Tanto, claro. Bueno, y si había una pregunta que me parecía que era muy importante para Diana, más que para mí. Si alguno de los 3 tuvo ocasión en esta situación de virtualidad de ver alguna vulneración de derechos dentro o de participar de alguna situación de esa, antes de pasar al cierre. A mí me tocó trabajar, trabajé, claro, desde salud y adolescencia, el tema de la ESI, hicimos, a partir de que a una alumna le habían empezado a molestar por redes sociales, hacer ciberacoso y demás, trabajar todo, nos vino bien para trabajar todos los, no sé, sextorsión, bullying, todo lo que tenía que ver con los peligros que hay en las redes a partir de ese caso, pero más que eso no me tocó trabajar. Nos vino al pelo para mostrar un montón de temas que tienen que ver con la realidad que tenemos ahora, que es a partir de ¿no? Andrea, ¿te habías desmuteado? Yo muchos. Lamentablemente, una de las cuestiones que más me deprimió y que me hizo sentir bastante mal fueron muchos casos de los cuales salieron bien, pero el proceso fue horrible. Tuve 4 chicos intentos de suicidio. Todavía me angustia. Tuve casos de chicos que fueron maltratados por padres, por los novios, y esas cuestiones que ellos tenían acceso, como era por WhatsApp, a veces uno reflexiona, ¿no? Porque está bien, uno los ayuda, está todo, trata de darle las herramientas, los vuelca al equipo de orientación, donde hay un montón de pasos que uno a veces en 1 hora o 2 horas de la escuela no se ve, y fue bastante fuerte, más que nada por el tema de cómo resolverlo, porque fue en un Meet donde pasó esa situación, en este contexto que le importa. Mira, en realidad la matemática es cuestionable, pero en realidad nosotros hacemos mucho estadística. Y en la parte de estadística lo usamos, esto como para poder sacar y que vean el porcentaje, que no se sientan solas, que no son ellas o ellos los que se entienden así. También tuve el de autopercibirse de diferente género, de los cuales el proceso también fue bastante largo, en la aceptación de los profesores, la aceptación de los directivos, la aceptación de los compañeros. La verdad que el año 2020 yo lo viví muy intenso, fue algo bastante de muchas sensaciones y sentimientos de los cuales uno piensa cuál es nuestro rol, ¿no? Como que uno reflexiona y trata de ayudarlos y todo, pero también es cómo estamos contenidos nosotros, porque hay situaciones de las cuales uno no está preparado. Entonces, escucharlo, tratar de ayudarlos, tratar de aconsejarlo, pero en realidad yo mucho no tengo herramientas como para poder hacerlo. Entonces sí derivarlo a quien corresponde, que es el gabinete, en este caso sería el equipo de orientación. Digo gabinete porque es como que uno viene de como se llamaba antes, que ahora no se llama más,
pero bueno, que son situaciones de las cuales a veces solamente hola, ¿cómo estás? ¿Cómo pasaste tu fin de semana? Y que ellos te empiezan a contar que de cierta forma uno se siente bien porque quiere decir que hay una confianza que ellos pudieron llegar a tener con uno para poder contarles esas cosas y poder surgir, y otras en situaciones como en esto Meet que apareció, ¿no? Que el maltrato fue de que le apagaron la cámara y se escuchaba, porque el sonido estaba, y se escuchaba todo ese maltrato y que se escuchó todo el curso que estaba en esa situación, y cómo seguir. Lo mismo fue esto del acompañamiento de que se murió un docente muy querido por la escuela y también hacer el acompañamiento de los chicos de que ellos no tenían conocimiento de nadie que tenga COVID y que de repente alguien que sí y que esos tenían ese proceso. La verdad que fue bastante intenso el 2020. Por ahora el 2021 venimos tranquilos, no hay ningún caso, pero tratamos como lo decíamos al principio, trabajar en equipo, con el equipo de orientación, con los directivos, con inspectores que también ayudan un montón y que se nota más la vulneración de derechos que cuando uno está en el aula presencial. Pues en el aula presencial ellos no están como con confianza o con en una situación tan amena como para contar las cosas, porque hay muchos que están alrededor. En cambio, de esta forma de tener el WhatsApp o tener el acceso individual, algunos se animan más a contar esas cosas, esas cuestiones, o tratar de preguntar. Uno fue que el padre le quemó la casa a la madre, se quedaron en la calle, o sea, situaciones de las cuales en otro momento, como docente, yo no me enteraba. Y que en esta situación me enteré mucho más. Puede ser por casualidad, puede ser por otra cosa, pero bueno, es lo que sucedió. Leandro, ¿querés vos decir algo? Porque está Nadia Díaz. Sí, después le damos la preguntó. palabra que tenía la mano levantada. Si tuviste Sí, alguna situación. ella preguntó cómo es la comunicación con el gabinete. Bueno, depende muchas veces del equipo directivo. Con el equipo directivo es fuerte y trabaja en conjunto. Nosotros en secundaria 3, donde yo tengo la jefatura y la mayor cantidad de horas, eso está muy firme, se trabaja muy, muy bien. Ahora estamos atravesando una situación trágica que no viene al caso mencionar acá, pero que sí es cierto que se trabaja de forma excelente. Entonces, esos casos en general, cuando estábamos en la presencialidad, llegaban hasta nosotros y ahora nos han llegado a través del equipo directivo directamente. Vulneración de derechos también veo con los chicos que están obligados a salir a trabajar, menores de edad, donde las casas no llega el plato de comida y de repente ellos te lo dicen, profe, hoy no estuve o estas semanas no estuve porque estoy haciendo reparto de pizza y llego a las 11:30 de la noche, 12 de la noche a mi casa y llego arruinado. Y realmente eso es un caso de vulneración de derechos porque, claro, ese chico que no ha perdido un año y medio de poder estar en las clases y de poder prestar atención a esas cuestiones de los estudios, ¿cómo hace ese chico para hacer un ingreso universitario? Si hablamos de un sexto año, ¿no? Un quinto, un sexto año. Y bueno, en definitiva uno trabaja en conjunto con ellos, explicarles, darles tu teléfono, que en el momento que ellos quieran comunicarse uno puede mandarles material, pero insisto que es muy, muy complicado y que la pandemia los ha empujado muchísimo más por situaciones económicas, sobre todo económicas dentro de la casa y de violencia, ni hablar lo que atraviesan en gran porcentaje las mujeres. Y eso se ha visto y nos lo han contado los que tenemos por ahí acercamiento con gabinete, ha sido fuertísimo. Sí, ahora que le querías dar a Nadia, Adriana, para que pregunte. No, creo que le contestaste porque bajó la mano. Perfecto. Diana iba a decir algo y si no yo ya iría cerrando porque No, es 1 hora y eso te media. iba a proponer. Son las 8:20, sabemos que cada uno de ustedes tiene, Marisa tiene su familia, Andrea y Leandro tienen también sus compromisos, nuestros estudiantes también y nosotras también. Esto creo que cada uno de ustedes recuperó que la escuela de diferente manera está, que la escuela es parte, desde enseñando y compartiendo
el aprendizaje, desde atendiendo una situación de vulneración de derecho, de esto que recuperaba Marisa de su escuela también, de acompañar a las familias incluso con el plato de comida, por lo que no reciben, el de acompañar el dolor también, porque alguien puso ahí en el grupo de WhatsApp cómo jugó con nuestras emociones esta pandemia, ¿no? Y de alguna manera sí, a veces para un lado la balanza y a veces para el otro, pero creo que algo que hoy lo decía Leandro con los recursos tecnológicos, para mí el Classroom vino para quedarse. Yo creo que hay muchas de las cosas, y pensando, quedándome con esto que decía Marisa, de quedándote con lo positivo, hay muchas cosas que trajo la pandemia y que reinventó a la escuela o llevó a que reinventemos la escuela, que están buenas y que están buenas que se queden, ¿no? El trabajo interdisciplinario más profundo, el pensar la escuela virtual y presencial, el que más allá que vayamos a la presencialidad podamos compartir a través de lo que son los recursos tecnológicos que hoy tienen acceso a los jóvenes para motivarlos y engancharlos con los diferentes espacios curriculares y también para acompañarlos en las diferentes situaciones de vulneraciones de derechos que viven. Pero creo que todo esto plantea un eje que es ayudarlos a apostar a un proyecto de vida, ¿no? Y creo que de alguna manera el sentido de la educación es esto, es transformar para apostar a un proyecto de vida. Más allá de las variables y los ingredientes que tiene la situación de excepcionalidad que hoy vivimos. Yo particularmente, para dejarle el cierre a Adri, quiero agradecerles a los tres, los escuché con mucha atención, a Marisa, a Andrea y a Leandro. A Marisa no la conocía, pero me fascinó escucharte. Andrea hacía mucho que no la veía, así que también me gustó verte. Yo la vi a Marisa como desde el área matemática, con una escuela nocturna, hace unos años atrás, engancharse con los chicos para ir a ver una obra de teatro, y que era la primera vez que los chicos iban a ver una obra de teatro, y eso también está buenísimo. Y con Leandro comparto la experiencia hoy, y bueno, y qué sé yo, Leandro, por ejemplo, nos contó algo lindo, que en medio de la pandemia, con sus alumnos de la Escuela Vespertina, ganaron un premio de un cuento en un certamen provincial. Y bueno, y eso también es hacer escuela. Así que de mi parte, agradecerles, seguiremos aprovechando esta clase con nuestros estudiantes. Gracias por estar, gracias por dejarlos grabar y gracias por compartir vuestra experiencia. No, las veces que necesiten, para eso estamos. También pasamos por esa situación, ¿eh? También arrancamos en muchos años atrás, viendo clases, yendo a molestar a profes, así que nada, cuando lo necesiten no hay ningún inconveniente. Ato al chiquitito que tengo de 3 años en la otra pieza, como está ahora, y listo, no pasa nada. Bueno, yo también les agradezco mucho a los tres. Yo solo conocí a Marisa, estamos al revés, a los muchachos, a Andrea y a Leandro no. Han presentado un panorama, estamos todos muy cerca y sin embargo fíjense qué diversidad de escenarios hay a nuestro alrededor, ¿no es cierto? Yo quisiera, además de agradecerles, si pueden decir una palabra que rescatan positiva, en sentido positivo de lo que han vivido. Una palabra cada uno y hacen de esa manera el cierre ustedes para poder irnos a continuar con nuestras familias. Marisa. Que pudimos salir adelante. Empezó diciendo caos, ¿viste? Y ahora dice esto, ¿no? Superación, poder salir adelante. Andrea. No quedarnos en la zona de confort, me parece que eso es lo que a mí más me sirvió como para experiencia positiva, y no perder el vínculo con los estudiantes que nos toca en ese año. O sea, tratemos de buscarle la forma de no ser solamente lo pedagógico, no ser solamente los contenidos, sino tratar de buscar un vínculo para estar con ellos y poder comprenderlos desde otro lado. Empezó diciendo desesperación y ahora dice no quedarnos en la zona de confort. Y Leandro,
Equipos, así como empecé diciendo que había que apagar un incendio, para apagar un incendio necesitas un equipo y si lo tenés en cuanto al equipo directivo, el equipo de preceptores y tu equipo que trabaje con vos dentro del departamento y también el equipo que podés formar con los chicos, porque en definitiva, si no conformás un equipo, no te va a escuchar nadie, nadie te va a prender la cámara ni un micrófono jamás y vas a pasar desapercibido. Y en un equipo el que pasa desapercibido no tiene manera de triunfar de ninguna manera. Así que esa palabra voy a destacar, equipo. Muy bien, muchachos, los aplaudimos a los tres porque han armado un hermoso binomio al inicio y al cierre. Gracias por las experiencias compartidas de cada uno de ustedes con todos nosotros. Gracias a ustedes por la oportunidad. Muchísimas gracias, y muchísimas gracias a nuestros estudiantes por quedarse hasta ahora también. Gracias a ustedes. Buena semana. Muchas gracias, muy bueno. Chao Gracias, buena Marisa, semana. Andrea, Leandro, Diana y todo primer año. Muchas gracias por estar. Chau, chau. Hasta luego. Chau Mari, gracias, gracias, gracias.